Con la crisis de diciembre de 2001, surgieron en Argentina las manifestaciones populares y la organización de asambleas ciudadanas autoconvocadas. El lema fue "que se vayan todos". Reclamaron una refundación de la política, mientras el país se incendiaba. En ese contexto aparecieron nuevas figuras en el escenario, entre ellas, acá en San Juan, Alberto Lito Sánchez, que está con nosotros. ¿Qué tal, Lito? Hola, Daniel, un gusto estar acá realmente. Bienvenido. Felicitaciones por la iniciativa y por este proyecto tan bueno, sí. Hablemos de las asambleas ciudadanas o asambleas populares, un concepto que no era nuevo en el 2000-2001, pero que bueno, que hizo eclosión, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que fue un momento, una especie de quiebre institucional, una especie de bisagra, porque la ciudadanía entendió que se había roto el puente entre la dirigencia política y la gente. Vio que ese puente se había dinamitado por completo, no se sentía escuchada, llegó un punto, un pico, te diría, de insatisfacción en los reclamos, muy elevado, hubo un pico de falta de gestión política eficiente, y eso llevó al que se vaya en toda esta explosión, ¿no? Esta reacción que, como bien decías al principio, llevó a muchas asambleas populares, a la creación de instituciones, de partidos políticos nuevos, en la convicción de que había que renovar la dirigencia y sobre todo volver a construir ese puente. ¿Por qué se rompió ese puente? Porque la dirigencia política, como está pasando ahora nuevamente, no escuchaba. Yo creo que el político tiene que ser un escuchador por excelencia. ¿Por qué? Porque uno puede tener una idea de cómo tienen que hacer las cosas si es gobierno, puede tener esa idea. Pero fundamentalmente uno tiene que entender que está gobernando para un pueblo determinado, no en abstracto. Si estoy en San Juan es para el pueblo de San Juan, si estoy en La Rioja es para el pueblo de La Rioja, y si estoy en Tierra del Fuego es para el pueblo de Tierra del Fuego. Y que tiene sus particularidades, su idiosincrasia, su cultura propia en un país que es federal, aunque no funcione tan bien como debiera en ese sentido. Entonces el dirigente político, sobre todo el que gobierna y también por supuesto el que no, tiene que tener muchísima escucha, muchísima capacidad y actitud de escucha, permanentemente. Esto va de la mano, y permítame que lo diga con mucha claridad, va de la mano del concepto de política como servicio. Porque si yo tengo el otro concepto de política, que es el concepto de política como autoritarismo, donde yo impongo lo que yo quiero y la gente tiene que seguirlo, entonces esto que yo estoy diciendo no tiene ningún sentido. ¿Cómo fue aquel momento de convocatoria? ¿En qué barrio, en qué lugar específicamente? ¿Cómo surgieron? Bueno, en el caso de Dignidad Ciudadana surgió como una trampita, porque, claramente a mí en lo personal se me ocurrió esto, que había que hacer algo, ¿no? Me empezó a pegar muy fuerte. Entonces hice la siguiente trampita. Le llamé a 20 amigos por teléfono diciéndoles si podían, invitándolos a que vinieran a conversar a mi estudio jurídico el día siguiente a las 9 de la noche. Y cada uno me preguntaba, sin decirles que eran 20, era una reunión personal en teoría, ¿no? Todos me preguntaban, ¿y para qué será? No, mañana te cuento. Y bueno, a las 9 de la noche del día siguiente estaban los 20, que muchos de ellos obviamente se conocían. Y en mi despacho les propuse fundar un partido político para enfrentar que se vayan todos, para renovar la política, para dotar a la política de un contenido, de unos valores que no tenía en ese momento y en gran parte tampoco lo tiene ahora. Ante la sorpresa de estos 20 amigos que nunca habían hecho política, ninguno de ellos ni pertenecía a ninguna rama política. Y finalmente, se creó el partido esa noche, el 14 de febrero del 2002. Vos acabas de dar el 2001. Bueno, claro. A los meses se funda Dignidad Ciudadana un 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, por otra parte, pero era enamorarnos de esta idea de renovar la política. Y a partir de ahí, había que juntar 1.800 firmas de adherentes para poder obtener la personería jurídico-política. Entonces, nuevamente en mi estudio eran reuniones, hasta 3 o 4 reuniones por día, con 20 personas, 30 o sea, decir que no había pandemia, claro, si no se hubiera podido hacer. Y así fue como, en una cantidad de días muy rápido, todo el mundo se llevaba fichas, conseguimos esa cantidad muy importante de afiliaciones y nos consiguieron la personalidad jurídico-política, que fue el único partido político que nació y digamos, pervivió en el tiempo desde ese momento. Los otros fueron instituciones que se fueron creando, como FUSIA o Ciudadanos Argentinos Independientes, que muy valiosas, con gente muy valiosa también, pero que por distintos motivos no perseveró, ¿no? Por distintos motivos. Yo creo tener claro cuál es el motivo, que
Me parece a mí que cuando este tipo de iniciativas necesitan institucionalizarse de alguna manera. Porque cuando quedan en lo espontáneo, llega un punto que lo espontáneo ya no sabe para dónde ir. Claro. Y hay que darle algún formato. Bueno, en el caso nuestro ese formato fue un partido político nuevo, con una carta orgánica muy novedosa, con cosas que para nosotros, como por ejemplo la prohibición de reelección indefinida en los cargos partidarios, por ejemplo, como por ejemplo el nacimiento al año siguiente del Plan Dignidad, que es un libro de 150 páginas con todo un programa de gobierno para San Juan, que lo hicimos con más de 100 personas profesionales, gente conocedora de todas las áreas de gobierno, para que la política dejara de ser algo pedestre de punteros políticos solamente, sino que tuviera un contenido. Lito, ¿cuál fue el detonante para ponerse en acción? Digo, fue febrero de 2002, veníamos de ese diciembre tremendo, nefasto. ¿Cuál fue el hecho, el momento crucial para que cayera la gota que rebalsó el vaso? En el caso mío, y creo que de mis amigos, fue el haber tomado conciencia, porque eso fue un poquito la frase que yo les dije, porque se quedaron todos muy sorprendidos, de que en una democracia republicana no sirve la neutralidad. Uno es parte de la solución o es parte del problema. No existe el neutral en esto. Si uno no participa activamente, es parte del problema. Eso lo asumimos, lo entendimos así. Porque, ¿qué les dije yo a mis amigos? Porque me dijeron, pero todos, por supuesto, muy asombrados, ¿no? Y un poco desconcertados. Y les dije, miren, es muy fácil. Si ustedes me dicen quién tiene que hacer esto, listo, que estamos tranquilos, nos quedamos. Y no existe esa respuesta. ¿Quién tiene que ocuparse del bien común si no somos nosotros, cada uno de nosotros? En este caso de la política. Porque si hay algo que es transformador, y ustedes están todos los días explicándolo todo el tiempo, es la política. Uno puede pasarse la vida en una ONG, ¿cierto? Logrando pequeños logros todo el tiempo, y después viene un político con una medida en 5 horas y te destruye un trabajo de 20 años. Y eso ustedes lo reflejan todo el tiempo. O al revés, o a lo mejor uno con una medida le da un envión, algo realmente muy importante, que veníamos soñando hace 20 años. Entonces creo que justamente el detonante fue esto, entender que éramos nosotros, cada uno los que se tienen que ocupar. ¿Participaron de los cacerolazos y los scratches en las casas de los políticos? No, scratches no, pero participamos de manifestaciones, ¿cierto? Porque al principio solamente fue eso, manifestaciones. Claro. Hoy tenemos el monumento a la cacerola en la plaza de Hachal, sí. que inmortalizó ese momento, ¿no? Sí. Un dato cultural importante. Pero aquí en la ciudad creo que estalló después del corralito, ¿no? Después de, claro, por supuesto, del acorralamiento de los depósitos. Claro, pero yo creo que eso tiene un contenido un poquito más pobre que lo que estamos hablando, en el sentido que aquello fue una reacción a algo económico. Me tocaron el bolsillo, salí. En cambio, el que se vayan todos era una desilusión más generalizada. Era como más amplio. Me da la impresión a mí que era como diciendo, necesitamos a alguien que venga en serio a gobernar, que haga las cosas bien. Obviamente que se vayan todos era una forma de expresar un hartazgo, pero todo el mundo entendía que era imposible, no se podían ir todos y aparte no se querían ir todos, obviamente, y de hecho no se fueron casi ninguno. Esa fue la realidad. Pero me parece a mí que fueron distintos momentos y distintas cosas. El corralito fue una cuestión sumamente grave, que también eso apunta a lo que hablábamos recién, ¿no? de este pico, porque hay que pensar cosas más graves que estas, ¿no? Y creo que fue muy positivo y que ha dejado huellas que van a ser imborrables y que ha permitido todo ese movimiento del 2001-2002, ha permitido muchas cosas que hoy se naturalizan y se ven claras y que no hubieran ocurrido sin aquello, como cosas malas también. Lito, ¿los cacerolazos eran espontáneos? ¿Eran organizados? ¿Ustedes formaban parte de la organización de los cacerolazos? No. En un principio fue todo muy espontáneo. Después se fueron formando instituciones, como decía, Fusión Argentinos Independiente, algún partido político, más de uno, que los demás quedaron en el camino, y ahí se empezó a, lo digo entre comillas, institucionalizar la protesta. Claro. Empezó a tomar alguna forma. ¿Y cómo quedaban de acuerdo? Porque no era época de celulares, no había WhatsApp. Nos reuníamos. Yo me acuerdo haber tenido reuniones con gente, con Cortines, con Alejandro Guillemén, que falleció, que teníamos una muy buena relación y los recordamos siempre con mucho afecto. Gente con muchas ganas de movilizar todo esto, teníamos reuniones. Ya los caminos se habían separado un poquito, incluso aún hoy. Vos sabés que en San Juan, por ejemplo, hay 2 grupos de autoconvocados, por lo menos, que yo conozca, 2 grupos de autoconvocados,
pero que finalmente terminan arrimándose al partido político o al frente político. Porque llega un punto en que uno tiene que decir, bueno, ¿cómo colaboro concretamente? Claro. Y entonces ahí pasa. Pero bueno, nosotros nos reuníamos, alguna cosa se podía organizar, por supuesto, conferencias de prensa hubieron donde estábamos juntos, sí, ¿verdad? Y porque también era mostrarle a la sociedad de que ese descontento, que primero fue muy espontáneo y muy popular, estaba encontrando un cauce. O sea, estaba encontrando una forma de manifestarse que tuviera envión y para rato, claro, que no se agotara en la queja de café, ni lo epitelial de salir a quejarse, ¿cierto?, en el momento, sino que había gente dispuesta a darle un formato permanente. Me contestaste con mucha vehemencia que no participaron de los scratches en casas de funcionarios, que los hubo. Los hubo, y graves, y lo sigue habiendo. Y lo sigue habiendo. No. ¿Ustedes por qué no fueron? No, es que no nos parece una metodología válida. Porque siempre, o sea, nosotros creemos mucho en dignización en la dignidad de la persona humana, cualquier persona humana. Creemos en su dignidad, nos parece que hay ámbitos, lugares y herramientas para hacer las cosas. Si uno pensara, lo digo esto muy abiertamente, si uno pensara en el funcionario más corrupto, más sinvergüenza, que uno, no sé, que el que nos está mirando se le ponga un nombre, no voy a ser yo, ¿cierto? Bueno, no sé. Pero si uno va a la casa a escracharlo, uno tiene que pensar que esa persona tiene una esposa, tiene unos hijos, que lo más probable es que no tengan nada que ver con... O si lo tienen, puede ser que algunos lo tengan y otros no, puede ser que tengan hijos chicos que los marca de por vida un acontecimiento de violencia. Entonces nunca compartimos nosotros esa metodología. Nos pareció que el mal no se expulsa con mal. Las cosas malas se solucionan haciendo las cosas bien. ¿Fue motivo de discusión? No en dignidad ciudadana no. Pero nunca. En las asambleas... Sí, por supuesto, sí. Y de hecho se abrió, mucha gente fue a escrachar y otra gente no. Sí, yo recuerdo esas conversaciones donde se planteaba, y nosotros dijimos, eso no lo vamos a acompañar, pero sí acompañamos salir a manifestarnos. Tampoco nos gusta el corte de calle, me estoy enemistando con varios, pero no nos gusta el corte de calle, por lo menos no el corte total de calle. Claro, ese tipo de cuestiones donde la manifestación del pueblo perjudica al pueblo, y no perjudica al político, porque esto es así, ni al gobernante, no estamos de acuerdo. Nos parece que las formas de protesta tienen que ser otras, no estamos de acuerdo ni con los cortes de ruta, ni con los cortes de calle, no, con los scratches menos. Y finalmente, más allá del corte, más allá del scratch, más allá de todo este tipo de manifestaciones, lo que más le duele al que gobierna, al que está en el ejercicio de gobierno, es que le voten en contra. O sea, el mejor scratch que existe es no votarlo. Esto es así de sencillo. Y finalmente es lo que termina pasando. Nosotros siempre estudiamos, y esto se estudia mucho en derecho político, ¿no? Viste que están las leyes físicas, el agua hierve a tantos grados, bueno, claro, siempre pasa lo mismo, el fenómeno siempre igual. Hay algunos que dicen que en las ciencias sociales también hay como que especie de leyes físicas. Una sería, un pueblo sometido a autoritarismo durante mucho tiempo termina seguro en revolución. De alguna forma, ¿no? ¿Fue el 2001 una revolución? Yo creo que fue una revolución cultural importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la mentalidad de la gente. La gente dijo basta y ha seguido diciendo basta desde el 2001. Nosotros veníamos de una desilusión muy grande, Daniel. A mí siempre, los chicos no entienden una cosa y no la entienden. Pero vos sí vas a recordar, y muchos de los que nos están viendo, que en el acto de cierre de la campaña de Raúl Alfonsín y de Luder, de ambos, hubieron 1 millón de personas en cada acto. Año 1983. 83. 1 millón de personas para escuchar a un político. Había una expectativa que después no fue resuelta bien por la dirigencia. Claro. Entonces, del 83, 20 años después, o menos de 20 años después, aparece esta explosión que también es resultado de aquella expectativa no correspondida, enorme expectativa. Había gente que hablaba de Alfonsín y lloraba. Sí. Eso hay que contárselo a los chicos, porque claro. y Alfonsín, yo creo que también, bueno, era un demócrata que intentó consolidar la democracia como diera lugar, ¿viste? Con sus errores, con sus cosas, pero eso la historia se lo va a reconocer. Hizo lo imposible y tuvo sus problemas. Bueno, todo ese proceso, 20 años después, se había devaluado. Con toda la expectativa que había generado la alianza en el 99 también, ¿no? Lógico, por supuesto. Pero ahí hay otro tema, que es importante. Yo creo que las alianzas políticas
Si son alianzas meramente electorales, no sirven, que es lo que ha pasado en la Argentina, en La Nación y en San Juan. Si son alianzas con contenidos programáticos escritos y explicitados, pueden tener algún futuro. De lo contrario, no. El juntarse para ganar votos te puede hacer ganar una elección, pero no te va a permitir gobernar con esa solidez de los que piensan lo mismo y están comprometidos con una causa. En cambio el otro no. Cuando hay un frente, por eso en Dignidad Ciudadana, vos sabes bien porque nos han seguido, gracias a Dios, y eso lo agradecemos mucho de cerca siempre, saben que casi nunca nosotros hemos integrado un frente. ¿Cuándo hemos podido hacerlo? Cuando hemos presentado un proyecto de contenido político, nos han dicho que sí, ¿cierto? Que fueron, salvando una elección, estas, ¿no?, las dos últimas. Entonces ahí sí. ¿Por qué? Porque hay un compromiso escrito. Si alguna vez alguien dentro de este frente, somos gobierno y quiere sacar los pies de ese plato, le decimos, no señor, el compromiso con la gente fue este. Está escrito, es una plataforma. Entonces no, fue una alianza para ganar una elección, obviamente que es el objetivo, pero después para gobernar con este contenido, no solamente para ganar la elección. Vamos a seguir hablando. Un rato estamos recordando las asambleas ciudadanas del 2001. Exactamente. Ya volvemos. Hablamos rápidamente acerca de las distintas manifestaciones sociales que surgieron como producto de la crisis del 2001 y mencionamos los piquetes. Hubo también una eclosión de organizaciones sociales. Sí. Tuvieron las asambleas ciudadanas y también fue una vía, ¿no?, de catalizar ese malestar. ¿Qué relación tuvieron o no tuvieron con las organizaciones sociales? No específicamente el tema de los piquetes o algunas otras manifestaciones así más radicalizadas, con algún contenido gremial o alguna cuestión. Esas no estuvieron nunca emparentadas con este movimiento que fue, yo diría, como muy cívico, ¿no? Como muy cívico. Que no perseguía, por otra parte, reivindicaciones demasiado concretas, como puede ser un reclamo laboral, ¿cierto? O algo. No. Sino que se enfocaba a esto que yo decía de, no estamos siendo bien gobernados, esto es un desastre, necesitamos otra cosa. Pero entendiéndolo bien, porque recién hablábamos de que los chicos jóvenes y gente que no tan joven hoy en día, esto no lo ha vivido, entonces por ahí le cuesta entender, no era la queja por un matiz, tenemos que cambiar un matiz acá, no, era un giro de 180 grados, o sea, como diciendo, esto no sirve nada, que era una exageración, obviamente, hay que empezar de cero. Esa era un poco la idea, el que se vayan todos, es decir, bueno, ya está, hasta acá llegamos, empecemos de cero, cosa que nunca se puede hacer, ni se debe hacer, pero era un poco el dato cultural, ¿no? Claro. Lo otro, lo de los piquetes, fue, como te digo, una metodología que nosotros nunca nos sumamos y que tenía objetivos como más concretos, ¿no? No estaba tan emparentado. ¿Cuál fue el debate más fuerte que recordás en esa especie de jabonería de Vieites que habían armado? El debate más fuerte fue justamente el que al principio empezó a surgir, sí. Que estábamos todos reunidos entre los que pensábamos que había que darle un contenido de partido político y los que pensaban que no. Ajá. O sea, como diciendo, si vos, porque fue fuerte, la palabra está bien, y lo voy a decir del modo más suave que pueda decirlo, pero un poco el que hoy sería el autoconvocado, en aquel momento las instituciones decían, si ustedes hacen un partido político van a prostituir este movimiento. Claro, era mala palabra un partido político. Era mala palabra. Y nosotros decíamos, si no hacemos un partido político, en un año o dos no queda nada. Bueno, la historia dirá quién tuvo razón o no, pero hoy, o sea, Dignidad Ciudadana el 14 de febrero del año que viene cumple 20 años y lamentablemente las entidades que surgieron, cívicas, no prosperaron. Insisto, por ese motivo, pero esos debates fueron muy fuertes, porque había que dar una identidad a esto. No queríamos que pasara como una especie, viste, de la cerveza cuando se levanta el espuma y después... Claro. No, queríamos que quedara como con alguna identidad. Entonces ese debate fue muy fuerte. Hemos hecho opinar algunos referentes, algunos protagonistas del momento, de la época, en este caso Diego Seguí, que era diputado provincial en ese momento, ¿no?, por Capital, y así lo recuerda. La crisis política y económica del 2001 se generó como resultado detonante el de las elecciones que se habían realizado en octubre, y el gobierno que encabezaba Fernando de la Rúa había perdido las elecciones en casi todas las jurisdicciones del país.
Hay que tener en cuenta que ya antes había renunciado el vicepresidente Chacho Álvarez. Antes del mes de diciembre, bueno, en la ciudad de Buenos Aires se producen acontecimientos violentos con muchísima presencia de gente en la calle y una reacción por parte del gobierno, apelando a la represión, que lamentablemente fue como el último acontecimiento que impulsó a Fernando de la Rúa a renunciar. La ausencia de la línea de sucesión por la renuncia anterior de Chacho Álvarez generó un vacío de poder. La Argentina pasó muchísimos días de inestabilidad política sin saber. Se sucedieron presidentes unos atrás de otros, hasta que finalmente la elección del senador de la provincia de Buenos Aires, que había ganado las elecciones en ese distrito, Eduardo Duhalde, fue consagrado presidente, y a partir de ahí se logró cierta estabilidad política que a los argentinos nos costó muchísimo recuperar, fundamentalmente lo que es la construcción de la autoridad presidencial. Parece prehistoria, ¿no? Es que han pasado tantas cosas, pasan tantas cosas en Argentina, que no terminamos de procesar una como para ordenar en nuestra cabeza y pasan dos más. Entonces, esto que dice Diego, yo lo respeto porque es un colega y aparte es un político estudioso, es una persona que analiza, ¿no? Y está el diagnóstico o el recuerdo es exactamente así, es perfecto, ¿no? Yo, la verdad, es verdad, bueno, de la Rúa Chacho Álvarez, este tipo de alianzas que fueron para ganar una elección y no tenían un contenido propio porque era... Ahora, caerle con toda de la Rúa tampoco me parece justo, porque hemos tenido muchos de las Rúas en la Argentina y en las provincias argentinas y en los municipios argentinos, y lamentablemente pasa esto, ¿cierto? Siempre queda ahí queda un nombre como reflejando, claro. Pero hay demasiadas personas y demasiados sistemas fallidos en esto, demasiadas alianzas mal hechas, y eso es lo que nos ha llevado a esta decadencia, porque hay que hablarlo con claridad. La Argentina tiene una decadencia muy grande en prácticamente todos sus frentes, y la responsabilidad de cada uno de nosotros es retomando aquello, ¿no? Porque no podemos volver al que se vayan todos, ¿no? Yo creo que ya eso lo aprendimos y ahora entendemos que la solución es participar. La democracia tiene que ser participativa. La democracia representativa es una ficción, está bien que así sea, pero si no le sumo el participativa... Mencionabas recién a Ciudadanos Independientes, Ciudadanos Argentinos Independientes, que derivó en la FUSI, en la Fundación Ciudadanos Independientes. Sí. Claramente una de las emergentes fue Silvia Villalonga. Sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, la escuchamos, está con nosotros. Las asambleas ciudadanas en el año 2001 surgieron en forma espontánea. Al menos yo fui convocada por amigos, conocidos, que ante el descalabro que había en ese momento en el país, un presidente que se fue, se sumaba un presidente atrás del otro, crisis por supuesto que ya ustedes comentarán, que fue tremenda, surgieron por el teléfono, no teníamos en ese momento el WhatsApp como hoy hay, y sin embargo por teléfono nos fuimos comunicando y nos fuimos concentrando. Yo recuerdo que a mí me invitaron a la Avenida Libertador y Las Heras, a la Plaza España, un grupo de amigos, y ahí con un micrófono empezamos, a animarnos, a hablar y a reclamar. Pedimos, me acuerdo una noche, que bajara el vicegobernador a darnos explicaciones de cuántos empleados había en la legislatura, cuánto cobraban, cuál era su ubicación, porque evidentemente la cantidad de empleados de los que teníamos conocimiento no daba con el número de oficinas. Así que fue una bronca generalizada, una sociedad hastiada, muy cansada de una clase dirigente que obviamente no estaba respondiendo a las necesidades del país. Bien, Silvia Villalonga mantuvo esto durante bastante tiempo, muchos años lo mantuvo, y tuvimos muchas reuniones con ella, muy valiosas y muy fructíferas, porque fue una dirigente importante en esto, ¿no? No hay que olvidarse de la gente que fue importante. Yo creo que fue una de las personas clave en todo este movimiento. Después, por supuesto, pasa lo que pasa siempre, si no hay perseverancia,
Alguien dijo, el poder es para el que más lo quiere y lo quiere por más tiempo. Hay que tener paciencia, ¿no? Claro. Yo siempre recuerdo una frase, lo voy a decir porque es muy bonito, no tiene mucho que ver con esto, pero cuando estábamos a punto de entrar en guerra con Chile, que Juan Pablo II manda al cardenal Zamoré a hacer buenos oficios, entre Argentina y Chile, el cardenal Zamoré baja en Montevideo, su vuelo. Estaban todos los periodistas esperándolo. Y le preguntaron si le parecía que ya no era tarde, porque ya está, claro, nuestras tropas ya estaban en la cordillera. Sí. Y ahí el cardenal Zamoré dijo una frase que ha quedado para la historia de la diplomacia como una frase. Él dijo, lo que parece imposible solo necesita más tiempo. Y esa frase se aplica a todas estas cosas también. Uno dice, es imposible cambiar. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente grande decir, este país no lo cambia nadie? Yo le digo a mis hijos, váyanse del país, a mis nietos, váyanse del país, esto no tiene remedio, esto no lo cambia nadie. Ese mensaje pesimista es un mensaje de impotencia, pero en el fondo es un mensaje de falta de compromiso. Si yo pensara en Silvio Villalonga, en la gente de Dignidad Ciudadana, en Guillemén, en Cortina, en toda la gente que trabajó, que le puso muchas ganas, y yo ver un chico que está en Ezeiza porque se quiere ir y me dice, ¿por qué te vas? Y porque este país no me ofrece ningún futuro. Y yo lo primero que le digo, escuchame, el país no te tiene por qué ofrecer ningún futuro, sos vos el que tiene que construir el futuro del país. O vos pensás que te vas a sentar en un sillón para que venga el país a decirte acá tenés tu futuro. Uno tiene que construir el futuro del país, los jóvenes tienen que construir el futuro del país. Ahora se quieren ir, bueno, está bien, es una elección, es un derecho, fantástico, pero yo respeto mucho más al que se quede y la pelea. Y dice, no voy a renunciar a vivir en mi país, no le voy a dejar el campo orégano a todos estos tipos, ¿no?, que gobiernen mal, que haya corrupción, etcétera, etcétera, sino que yo lo voy a pelear y lo voy a pelear participando. No digo solamente en un partido político, porque están los sindicatos, están las asociaciones intermedias, hasta en un centro de estudiantes o en un centro de padres de un colegio, donde quieras, pero participar. Y el que se quiere ir porque cree que tiene derecho a que alguien le garantice un futuro. Si el futuro lo construimos nosotros, no es algo que te viene encima. Era ministro de gobierno de la provincia de San Juan Rodolfo Colombo. En ese momento también, un momento difícil, ¿no? Claro. Y bueno, también accedió a hablar con nosotros. No, que yo sepa, y como hemos hablado y hemos tenido contacto con ellos, para nada, no tenían ningún tipo de vinculación con grupos piqueteros, ni con ninguna agrupación ni social de esa índole, ni participaban de las actividades que los grupos piqueteros en ese momento de tanta efervescencia social, la verdad que tenían una animosidad muy dura, muy fuerte. Gracias a Dios se pudo dialogar con ellos, pero era la verdad una situación muy difícil que replicaba en todo el país, y eso era un efecto multiplicador y contagioso. Pero las asambleas ciudadanas, no tenían ningún tipo de vínculo con estas agrupaciones piqueteras ni tenían esa metodología. Ratificando lo que decía, sí. Yo te confieso un poquito algo que es personal, ¿no? A mí me cuesta un poquito hablar de esto en este sentido, que yo le he apreciado y le he querido mucho a don Alfredo Abelín. Era amigo de mi padre, fue amigo de mi padre siempre, eran los dos médicos, y vos sabés que fallecieron con un día de diferencia, en el mismo lugar, en el mismo sanatorio, estando acostados con camas enfrentadas así, mi padre y don Alfredo Abelín. Entonces yo le he apreciado mucho a don Alfredo, y me dolió mucho todo esto que pasó. A mí me dolió en lo personal, más allá, no hago connotaciones políticas, no, es la persona. Y Rodolfo, un muy joven Rodolfo Colombo estaba en ese equipo, claro. Ya había gente valiosa. Pero pasó eso, pasó que, claro, se ganó esa elección, se le ganó a Escobar, que pareció una cosa imposible, se le ganó la elección a Escobar, pero después es como que había muchas visiones adentro, que es lo que suele ocurrir, como le pasó a De la Rúa, que en nada se quedó sin vice. Y bueno, entonces, y esto, si puedo hacer una pequeña acotación, me parece que es muy importante que una de las lecciones que creo que nos tiene que dejar todo este movimiento es el aprendizaje de que uno de los síntomas de inmadurez social, que lo tenemos, es el mesianismo político. Va a venir un iluminado, un carismático, un tipo que habla bien, que es rubio de ojos celestes, no sé, y nos va a salvar la vida con 3 medidas. Eso no existe en ningún lugar del mundo hoy. No sé si alguna vez pudo tener alguna, pero hoy claramente la política hay que entenderla como equipos de trabajo, como gente que piensa lo mismo, como gente que comunica claramente un objetivo y la forma de lograrlo.
y no la política como algo personalista. Muchas veces hemos hablado en entrevistas claro, que claro. nadie, en Dignidad Ciudadana se conoce como Dignidad Ciudadana, por ejemplo. Claro. No como un apellido seguido de ismo. El sanchismo. No, por Dios, qué horror. Tuvieron que expulsar de la asamblea previa o post conformación del partido a alguien, rechazar la participación de alguien en particular. ¿De Dignidad Ciudadana? Sí, sí. Y de la asamblea previa, ¿no? Bueno, de la asamblea previa no, porque en realidad el que se afiliaba era como que entendía de qué se trataba y voluntariamente se sumaba, Sí. ¿no? Después, ¿qué pasó? Que obviamente se tomó un cariz esto, ¿no? Tomó una identidad muy fuerte, porque Dignidad Ciudadana tiene una identidad muy fuerte, y en algunos temas ni hablar, donde algunos se pudo haber sentido incómodo y se fue pegando un portazo porque tenía alguna expectativa, ¿no? Distinta. Pero eso se depuró en muy poco tiempo. Ujú. Y verdaderamente después la cosa ha sido de marchar siempre sin ningún problema. En Dignidad Ciudadana no hemos tenido mayores problemas de relacionamiento para nada, ¿no? Y en la asamblea previa, en la conformación previa. La asamblea previa hubieron muchas discusiones Sí. porque lo que pasa es que en ese momento inicial, en la génesis de la cosa, había mucha discusión metodológica. Claro. Y entonces ahí se enfrentaba esto, ¿no? Los que querían el camino corto y fuerte, por no decir violento o duro, y los que pensábamos que la cuestión era construir, a partir de un momento que era propicio, construir algo duradero, institucionalizado, con contenido, con estructura. Eso fue la problemática. ¿Qué era una salida dura o una reacción dura? ¿Qué era? Mantenerse en la queja, mantenerse en el piquete, mantenerse en pedir explicaciones, mantenerse en el estado de movilización permanente que se le llamaba, ¿no? Como diciendo, acá a partir de ahora vamos a estar siempre así, reaccionando. Claro. Nosotros entendimos que no era el camino. Primero porque intuíamos, y de hecho así fue, que eso tenía una fecha de vencimiento. La gente se cansa de hacer eso. Y en segundo lugar porque pensábamos que, y seguimos pensando obviamente, que la reacción es muy buena, el plantarse es muy bueno, el quejarse, todo eso es muy bueno porque forma parte de la libertad de expresión, pero también hay que construir, porque está muy bien decir todo esto está mal. Bueno, pero ¿qué es lo que está bien? Está muy bien decir no hay que hacer nada de esto, fantástico, pero ¿qué hay que hacer? Entonces no es solamente lo negativo, claro, sino también lo propositivo, ¿no? Vamos a seguir hablando, nos queda todavía un segmento más, ya volvemos. En el marco de la crisis del 2001 también surgieron, a la par de las organizaciones sociales, de las asambleas ciudadanas, que se canalizaron de distinta manera, los piquetes, clubes de trueque también. Y quería preguntarte si en la organización de ustedes tuvieron que asistir solidariamente en un momento de cesación de pagos, en un momento de iliquidez total, ¿no? Si fue parte de la realidad que les tocó enfrentar o no. Sí, sí, absolutamente. Nosotros en ese momento teníamos este desafío que era, una de las formas de atraer gente era explicando que la política se tiene que ocupar de cosas concretas, no son abstracciones. Y justamente era una época llena de cosas concretas, claro, para ocuparse. Ahora, siempre hicimos una distinción que nos parece sumamente importante. En política, uno tiene que tratar de solucionar lo urgente a como dé lugar, porque es necesario y es urgente, pero no se puede quedar ahí, no se puede agotar en eso. Uno tiene que remover las causas de lo que produce ese problema, porque no se puede vivir de solucionar las necesidades permanentes, urgentes de la gente sin remover la causa. Entonces siempre dijimos, hay que ayudar, nos vamos a sumar todo, pero discutamos el problema de raíz, ¿cuál es? Pues si no removemos esto, es absolutamente imposible, y lo estamos viendo en la Argentina, donde la pobreza crece exponencialmente. ¿Por qué? Porque no se remueven las causas en nuestro país de esta problemática. Entonces nosotros sí hicimos ambas cosas. No nos avergüenza en absoluto reconocer que hicimos también asistencia social porque era necesario y lo sigue siendo, y claro, hay que seguir haciéndolo. Lo que sí me avergonzaría decir es que solo hicimos eso. No. Y tratamos de ver, y por eso es el Plan Dignidad, cómo trabajar políticamente para que desaparezca eso. Claro.
Lo que pasa es que fue un momento muy duro, ¿no? Muy durísimo. Muy extraordinario también. También, y en ese tipo de momentos, el primer plano lo tiene salir del pozo, Claro. obviamente. Porque si uno se pone a elucubrar ideas geniales en un momento donde nos estamos hundiendo todo, es un absurdo. Entonces, lo primero es salir del pozo, pero muy rápidamente la reacción tiene que ser encontrar la salida adecuada. Te propongo escuchar nuevamente a Diego Seguí, Sí. que también nos hace otro aporte. ¿Cómo no? Preguntarse para qué sirvieron aquellas asambleas ciudadanas es en realidad, bueno, una elaboración intelectual compleja de resolver. Hay que entender que quizá la respuesta fue porque los partidos políticos, todos, absolutamente todos los que integraban el sistema, tanto oficialismo como oposición, ya no estaban conteniendo absolutamente la mayoría de aquellos reclamos que por el 2001 se estaban haciendo. Repito, los ahorros de la mayoría de los ciudadanos habían sido confiscados. Esto había tenido un solo antecedente en la Argentina, en la época de Carlos Menem, cuando Herman González hizo lo mismo y entregó bonos a cambio. En realidad eso fue un detonante importante y por supuesto también en los sectores más humildes que quizá no tenían ahorros en el sistema bancario, lo que estaban en ese momento perdiendo era la posibilidad de tener en sus casas la olla parada, es decir, no había una respuesta alimentaria. Entonces, ninguno de los partidos políticos, repito, estaba dando respuestas. El sistema político había explotado por el aire. Entonces los ciudadanos canalizaban de modo directo, sin intermediarios. Era realmente el movimiento asambleario, era sin intermediarios, espontáneo, y directamente se decidía democráticamente o hacer un escrache o hacer una manifestación en una entidad bancaria o hacerlo en un cuerpo deliberativo como podía ser el Congreso Nacional, o en todo caso directamente ante los tribunales. Era directamente, es decir, en realidad servía para poder reclamar los derechos que por aquel entonces se habían conculcado por la explosión económica y política que nos estaba sucediendo a los argentinos. Como habla de la crisis de representatividad, claro, de los partidos, un hombre del radicalismo. Sí, tal cual. Sí. Bueno, pero es que yo entiendo eso, porque Diego, si bien es un hombre del radicalismo, es pensante, o sea, su filiación partidaria no va a anular su capacidad de reconocer errores y problemas. Entonces me parece muy bien. Y creo que, ahora, hay varias cosas que van a quedar de aquello, ¿no? Fíjate que una de las cosas importantes es que la gente ha entendido que es una herramienta manifestarse en democracia. Y lo hemos tenido en temas puntuales, ¿no? Sí. Últimamente, en muchos temas puntuales de leyes que han sido debatidas en la Argentina, donde la gente se ha manifestado. Por un lado, por otro, no sé, pero ha salido a decir... y eso implica también que esa sensación de no ser representado adecuadamente se mantiene, nunca se perdió. Yo sigo pensando que pasa eso. El pueblo argentino siente que no está siendo bien representado, no está siendo escuchado, no está siendo bien representado, desconfía, no digo si está bien o mal, pero estoy describiendo, desconfía del Congreso de la Nación, desconfía de las legislaturas locales, en distintas provincias, y se manifiesta, porque no tiene claro que vayan a ser nuestros representantes legisladores lo que la gente o la mayoría de la gente cree que debe hacerse. Entonces refuerzan esto manifestándose públicamente. Y yo creo que, bueno, ustedes, si yo te lo preguntara me lo contestas en 2 segundos, pero ustedes los periodistas y los políticos saben, cada tipo que está, cada tipo, cada mujer, cada hombre, cada mujer que está parado en una manifestación, por cuánto hay que multiplicar para entender qué significa esa manifestación. Claro. Entonces eso está claro, ¿cierto? O sea, si yo tengo 14 personas, bueno... Ahora, si yo tengo 20.000 personas en una manifestación, claramente la cuenta es un problema serio para el que gobierna, porque si no lo escucha... Entonces, bueno, ahí es donde yo creo que vuelvo a la palabra para mí fundamental, que es justamente escuchar.
Diego Seguí también plantea la genuinidad de las asambleas en cuanto a lo espontáneo, ¿no? Al Sí. hecho de que surgieron ya de una manera paralela por fuera del sistema de representación. Eso se ha mantenido hasta ahora. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo concretísimo. Cuando han habido las marchas pro vida, antes que la sanción de la ley de aborto, de legalización del aborto, se pedía encarecidamente que si habían partidos, por ejemplo, Dignidad Ciudadana es absolutamente pro vida, que no llevasen identificaciones partidarias, que no politizaran partidariamente la manifestación, y así se hacía. Se llevamos todos los dirigentes, pero no había un cartel. En general era así. Y cuando aparecía, y esto va a pasar en todo el país, ustedes también los medios lo han reflejado muy bien, cuando aparecía alguien con idea de sacar rédito político partidario, a una manifestación por un tema X, inmediatamente era repelido por la misma manifestación. Y eso es clarísimo, ¿no? Eso es un mensaje contundente. La gente cuando se manifiesta, esto que decía Diego Seguí, espontáneamente, quiere que quede claro que es espontáneamente. Ahora, si yo tengo, como también nosotros hemos visto, una manifestación entre comillas espontánea, pero uno camina 4 cuadras y ve una cola de 75 colectivos, entonces la espontaneidad no es tan clara, ¿no? Ahí uno claramente ve cuando es espontáneo o cuando es organizado. Yo he visto infinidad de manifestaciones donde el periodista, sobre todo en Buenos Aires, le pregunta a un manifestante por qué se está manifestando y no tiene idea. ¿Por qué está ahí? No lo sabe. Nada que ver con estas situaciones que hemos hablado durante todo el programa. Claro, Acá la gente claramente sabía por qué estaba, a qué venía y para qué, ¿no? La discusión, insisto, porque me parece importante, era mantener esto, que se sigue manteniendo, esto hay que tenerlo muy en claro, y es la nota que debió haber tomado y creo que ha tomado el aparato político partidario en claro. Esto vino para quedarse. El cacerolazo, la manifestación, salir la gente, eso vino para quedarse. Ahora, también creo que, lamentablemente, esto lo tengo que decir, esto no se ha traducido en fuerzas políticas fuertes que verdaderamente representen y que la gente quiera sentirse representada. Uh-huh. Porque, en definitiva, casi como que no surgieron demasiadas fuerzas políticas nuevas que reemplazaran a los que se fueran todos. Muy poco. En San Juan, yo no sé si somos nosotros los únicos, o ustedes harán mejor memoria, pero ahí en La Nación, los pocos que han ido saliendo también han sido desprendimientos de políticos de carrera que se desprendían. Sí, claro, ¿no? Tradicionales. En general, hay excepciones. Silvia Villalonga, otro momento. No sé, escraches, no, sí, cacerolazo. Eso, bueno, en cualquier, digamos, si ustedes toman cualquier registro de aquella época, los cacerolazos recorriendo las calles de San Juan y protestando fueron masivos en absolutamente todo el país, y por supuesto eran contra la clase dirigente, la cual no respondía, como lo dije anteriormente, a las necesidades de un país que se incendiaba. Era, como siempre, la clase, la casta, como hoy le llama algún político y me encanta, la casta política que nos hartó, nos cansó. Y bueno, la gente obviamente se manifestó. Esto me pareció fabuloso y fíjense que se ha vuelto a repetir con los banderazos que hemos vivido. Y si la clase política que se da ganadora de lo que no ganó, lo que estamos viviendo hoy en el país, que se hacen los desentendidos de lo que ocurre, inseguridad, hambre, pobreza, un desastre. Y bueno, los ciudadanos en algún momento también tendrán que salir a protestar si el voto no llega, el mensaje del voto del día domingo. Bien, bien. Metió consideración electoral, pero Silvia Villalonga habla, toma distancia también de los scratches, claro, ¿no? Toma distancia de los scratches. Sí. Pero scratches hubo. Sí, y se han seguido habiendo. Hace muy poquito tiempo hemos tenido un scratch muy feo en la puerta de la casa de una dirigente de autoconvocado. Sí. Muy feo. O sea que siguen habiendo. Y eso para mí es intolerable. Insisto, no me gusta. No me gusta porque involucra a gente que a lo mejor no tiene nada que ver con el tema. Hay scratches todo el tiempo, en aviones, en restaurantes, en vía pública, todo el tiempo. Pero yo quiero señalar algo que me parece que es muy importante. Esta metodología de la manifestación espontánea, no dirigida, la verdadera, no dirigida, no solamente es para queja, para protesta. No nos olvidemos que se ha adoptado esa metodología, y yo lo celebro y lo aplaudo de pie con las dos manos,
para cosas muy importantes, como por ejemplo cuando toda la gente salió a los balcones a aplaudir a los médicos y a los enfermeros a una hora determinada, un día determinado, y salía todo el mundo a los balcones, la gente tocando bocina en la calle, porque era la hora de aplaudir a los profesionales de la salud que estaban poniéndole pecho a las balas con la pandemia. O sea, algo positivo, no solamente queja, protesta, sino también una metodología de manifestación positiva, de apoyo a esto que realmente, bueno, a todos nos emocionó esto, ¿no? Yo he tenido, bueno, a mí me ha pasado familiarmente verlo, ¿no? Verlo y ver un yerno mío médico contagiado de SIDA por estar en Buenos Aires, ahí, ¿no? De COVID. De COVID, dije... De SIDA, ¿no? No, de COVID. Perdón, de COVID, nada que ver, por COVID, listo. Porque hacía testeos, todo, etcétera, sí, claro. ¿no? Entonces lo he vivido en primera persona. Esa manifestación de aplauso, bueno, es algo positivo que se va a seguir aplicando, no se va a quedar acá. Sí. Y quiero proponerte escuchar un segmento más de Colombo, reiterando que Colombo en ese momento era ministro de gobierno, ¿no? Claro, muy joven, sí, y bueno, sí, y al frente de semejante papa caliente. Bueno, frente al estallido social, económico, político que hubo en el 2001, surgen con mucha fuerza en todo el país, San Juan no fue la excepción, estas asambleas de ciudadanos argentinos, sanjuaninos, independientes, en donde era una expresión necesaria y espontánea, como dijimos, de la sociedad que estaba harta, que estaba impotente frente a un Estado que no daba respuesta, frente a los políticos que eran siempre los mismos y parecía heredable los distintos cargos, y se necesitaba esa expresión de una sociedad que lo canalizaba a través de esta asamblea. Así que fue muy importante. Después varios de ellos derivaron en lo que fue la FUSI, una fundación también que tuvo una gran participación y que fue también muy importante para los sanjuaninos. Bueno, frente al estallido exactamente. Social. Con una plena coincidencia, ¿no? Respecto de casi el fracaso de los partidos políticos. Bueno, lo seguimos viviendo, para mí, esto es una opinión muy personal. Alguna vez escribí un articulito sobre lo que es el partido político y lo que tiene que significar un partido político, y entre las cosas que me parecen esenciales, vehículo de expresión de ideas, canal de participación, vehículo de formación ciudadana. Hoy en día vemos que muy poco se hace esto. El partido político es como que se agota en el resultadismo electoral. Y es una concepción muy pobre de un partido político, ¿no? En aquella época se dio una cosa importantísima que no se ha reeditado lamentablemente, que fue una mesa de consenso que se organizó con todos los partidos, con las fuerzas vivas, con la iglesia, ¿no? Yo participaba, donde eran unas largas mesas con muchísima gente y donde se veía cómo salir de esto, ¿no? Y esto para mí tendría que estar institucionalizado. No como cogobierno, porque el cogobierno no corresponde en absoluto, pero sí en esta palabra clave que es escuchar, que existiera, ¿no? un lugar donde quien gobierna escuche, un lugar institucionalizado, donde quien gobierna escuche a los sectores empresarios, a los sectores industriales, a los sectores comerciales, a los sectores culturales, artísticos, a las fuerzas de la oposición, que no tienen, incluso las que no tienen representación en la legislatura. ¿Por qué? Porque uno escuchando entiende un montón de cosas o capta un montón de cosas que si no las capta de esa manera, hay quien se las cuenta, como el diario de Irigoyen. Y les cuentan a veces cosas que no son, ¿cierto? Porque un gobernador o un presidente no andan todo el día por la calle hablando con la gente, tienen que gobernar, Entonces necesitan no perder contacto con la realidad, escuchando de primera mano las necesidades. Finalmente, quien gobierna va a ser, ¿cierto?, de todo eso, una síntesis productiva, importante, y empezará a tomar medidas. Pero si no escucha, no se puede gobernar de espaldas al pueblo, que es lo que pasó, eso es lo que detonó el 2001, sumado a la ineficiencia, por supuesto, y es lo que sigue detonando en la Argentina. Cuando la gente dice, bueno, pero seguimos igual o peor, igual o peor, igual o peor. Entonces la gente quiere mejorar. La última, Lito, ¿y si esto no hubiera pasado? ¿Y si no hubieran sucedido las asambleas ciudadanas, las asambleas populares? Si hubiese profundizado el problema, y hoy seríamos Cuba o Venezuela, sin duda. Perdón. Yo creo que
claramente el pueblo argentino tiene otra impronta, tiene otra corteza. Me da la impresión de que si esto no hubiese pasado, si el pueblo argentino lo hubiese permitido, y otra vez, y otro corralito, y otra cosa, y otro atropello, y así, y nunca hubiese reaccionado, bueno, hoy tendríamos una situación muchísimo peor de la que tenemos, de sumisión, de descontrol, de una pobreza extrema, como estos países que están montados sobre un eje de autoritarismo. Pues esta es la realidad. Ahora, si me permites un mensaje final, que me parece importante, yo lo que le quiero pedir a la gente, a todo el mundo que nos escucha, es aprender a ver la realidad. Por supuesto, todos los medios de comunicación informan, algunos opinan también. La gente consume medios de comunicación, noticieros, muchísimo, y está perfecto, y yo aplaudo con las dos manos. Ahora, hay que hacer una síntesis en la cabeza de cada uno y pensar, porque estamos naturalizando cosas que a mi juicio son muy graves. Por ejemplo, para no referirme a la Argentina, porque quiero que sea un programa, cuando yo escucho que un presidente actual de otro país de Latinoamérica dice que se comunica con el predecesor muerto a través de un pajarito, y yo digo, ya hay un pueblo que permite que ese hombre siga gobernando, digo, hay un problema grave con ese pueblo, hay un problema serio. Y si empezamos a naturalizar ese tipo de cosas, cuando queremos acordar en la Argentina, yo veo demasiada naturalización de cosas que no son potables, que son graves. Y cuando uno empieza, esto es una escalera, uno naturaliza el primer escalón y va a naturalizar el segundo, el tercero y sucesivamente. Cuando queremos acordar, nos parece entendible y hasta plausible que el presidente dialogue con el predecesor muerto a través de un pajarito que le comenta lo que tiene que hacer. O sea, eso para el realismo mágico en una novela de Gabriel García Márquez me parece fantástico, ¿cierto? Está divino, en Macondo, pero no en un país real. Y finalmente creo que justamente lo que nos hace falta es esa palabra realismo, ¿no? Entender que la realidad es lo que es, no lo que a mí me gustaría que sea, no como yo la quiero ver, pues me confundo de esa manera. Entonces pedirle a la gente que analice la realidad como es. La gente va a decir no me gusta tanto, y bueno, hay que cambiarla, ¿eh? Vito, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y muy contento de estar acá.